Hola a todos, nosotros somos del grupo 3 y vamos a presentar el tema de pancreatitis aguda y crónica. Empezaremos con la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas por autólisis causada por la activación de las proenzimas que producen hidrólisis, necrosis y respuesta inflamatoria aguda local y sistémica. Esto, a su vez, puede producir una falla orgánica múltiple, llegar a choque e incluso a la muerte. En cuanto a su epidemiología, cruza con una mortalidad leve del 1%, severo del 20%, 80% en los casos leves. Es más frecuente en la raza negra, en los adultos mayores de 45 años y va a presentar mayor mortalidad en lo que es en personas mayores de 75 años que presenten comorbilidades, una respuesta inflamatoria intensa y complicaciones durante la evolución. En cuanto a la etiología, tenemos que la pancreatitis aguda se puede producir por diferentes causas, entre ellas obstructivas, por toxinas, fármacos, metabólicas, traumatismos, hereditarias, infecciosas, vascular e incluso idiopática. Entre los factores de riesgo para presentar lo que es la pancreatitis aguda está el tabaquismo, alcoholismo, colelitiasis, edad avanzada, sexo, obesidad central, diabetes mellitus tipo 2, cirrosis, entre otras. En cuanto a su patogenia, tenemos que esta se va a deber debido a una injuria. Posteriormente, esto va a llegar a lo que es la activación de enzimógenos pancreáticos, lo que va a producir una autodigestión pancreática, teniendo así varias enzimas que van a producir diferentes respuestas, como las hidrolases pancreáticas van a generar lo que es la activación de las proteasas pancreáticas. La hidrolasa lisosomal se va a activar el tripsinógeno en tripsina. La fosfolipasa va a generar una destrucción de las membranas celulares, la elastasa la destrucción de las paredes celulares, la lipasa la esteatonecrosis o hipocalcemia, y la liberación de citoquinas inflamatorias favorecen la inflamación o isquemia orgánica. Todos estos fenómenos van a estar caracterizados por una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar y el edema. En cuanto a su clínica, esta va a ser muy variable y va a estar en respuesta a la inflamación local o sistémica, con alteraciones metabólicas e insuficiencia de los órganos afectados. Entre las manifestaciones clínicas más frecuentes, en un 90 al 100%, está la posición en gatillo, la irradiación a los flancos y hacia dorsal, el inicio progresivo y rápido, alcanzando su máxima intensidad a los 30 minutos. También se puede presentar lo que es náuseas y vómitos biliosos, fiebre, hipotensión, alteraciones mentales, necrosis, entre otras. La distensión abdominal va a estar en pancreatitis aguda graves, y la fiebre se va a presentar de gran intensidad, y vamos a sospechar de lo que es sepsis secundaria a alguna complicación, como la colangitis, la necrosis o las colecciones infectadas. Los casos más graves pueden presentarse como shock o falla multiorgánica. Dentro del examen físico podemos encontrar hallazgos comunes, como pueden ser el abdomen blando, que va a ser sensible a la palpación. Se pueden observar signos peritoneales, además de ictericia. Además, se puede evidenciar signos característicos que van a estar asociados hacia una hemorragia retroperitoneal, como puede ser el signo de Cullen, el cual es una equimosis periumbilical. El signo de Gray-Turner es una equimosis en el flanco. Además, toca tener en cuenta que la distensión abdominal, la disminución de los ruidos hidroaéreos, taquicardia y taquipnea también son hallazgos comunes en este tipo de pacientes. La distensión abdominal, la disminución de los ruidos hidroaéreos, taquicardia y taquipnea también son hallazgos comunes en estos pacientes. Es común encontrarse fiebre de gran intensidad, ya que se debe sospechar en una sepsis secundaria a alguna complicación, como puede ser la colangitis, necrosis o colecciones infectadas. Los casos más graves pueden presentarse como shock y falla multiorgánica. Dentro del diagnóstico, vamos a incluir los hallazgos clínicos, bioquímicos e imagenológicos. Debemos tener en cuenta que la elevación de los niveles de enzimas pancreáticas, como lo son la amilasa y la lipasa, es el parámetro bioquímico más importante en la evaluación diagnóstica. Se recomienda un abordaje interdisciplinario. Deben considerarse médicos terapistas, clínicos, cirujanos, gastroenterólogos, infectólogos e imagenólogos. Dentro de la anamnesis se debe evaluar las características del dolor, presencia de síntomas canaliculares como la coluria, la hipo o la alcoholia, antecedentes de cólicos biliares,
El interrogatorio debe estar dirigido y debe orientar hacia las diversas etiologías que ya vimos con anterioridad. El laboratorio debe incluir un hemograma, una glucemia, la función renal, la amilasa y la lipasa, transaminasas, un normoiograma, la albúmina, lactato deshidrogenasa, calcemia y triglicéridos séricos. Un aumento de valores de la TGP mayor a 3 veces del valor normal tiene un valor predictivo positivo para una etiología biliar cerca del 95%. Además, es común pedir una RX de tórax y abdomen, una ecografía abdominal, la cual tiene una alta sensibilidad y especificidad para evidenciar la etiología biliar, además de una tomografía de abdomen. Dentro del perfil pancreático debemos evaluar la lipasa y la amilasa. Los niveles plasmáticos de estas mismas deben ser mayores a 3 veces el límite normal superior. Cabe recalcar que la lipasa tiene un inicio tardío más que la amilasa. Las diferencias son menores. Debe existir una mayor sensibilidad y especificidad, más tiempo en el plasma. Además, la amilasa puede producir falsos negativos en caso de una hipertrigliceridemia o alguna presión arterial inducida por alcohol. Puede producir falsos positivos en pacientes como insuficiencia renal o enfermedades abdominales extrapancreáticas asociadas a una inflamación. La elevación de los niveles séricos de enzimas pancreáticas es el parámetro bioquímico más importante en la evaluación diagnóstica. Ninguno de estos exámenes se correlaciona con la gravedad de la enfermedad ni tiene algún valor pronóstico. En los exámenes de laboratorio, el perfil hepático, como lo es la AST, la ALT, la GGT, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina, estas de aquí me ayudan a distinguir una pancreatitis biliar de una no biliar. La clínica más elevación sérica de la amilasa y la lipasa, con la relación amilasa sobre lipasa mayor a 5 y unos niveles de ALT superiores a 150 unidades internacionales por decilitro, mayor a 3 veces lo normal, tienen un valor predictivo positivo de 95% para una pancreatitis aguda biliar. Solo el 50% de los pacientes con una pancreatitis aguda biliar presenta elevaciones significativas de la ALT. Dentro de la bilirrubina y la fosfatasa alcalina, casos en los que el origen es biliar, la pancreatitis aguda es certero. Ayudan a predecir la presencia de litos residuales en la vía biliar y evaluar la necesidad de una colangiografía endoscópica antes de algún tratamiento quirúrgico o durante el mismo. Ahora nos vamos a adentrar en lo que son los estudios de imagen. Estos estudios permiten identificar posibles factores etiológicos, como es el caso de la litiasis biliar, además de complicaciones y además de realizar el diagnóstico diferencial mediante la observación de hallazgos específicos o inespecíficos. Dentro de los más empleados tenemos la radiografía convencional, el ultrasonido, la CEPRE, la tomografía axial computarizada. Empezando por la radiografía convencional, podemos mencionar que la placa simple de abdomen es útil para apoyar el diagnóstico de la pancreatitis aguda a través de signos radiológicos indirectos, como es el caso del hilo reflejo en el hemiabdomen, la dilatación segmentaria del colon transverso y también del ascendente, la desaparición de la grasa peritoneal, el borramiento del psoas, como es el caso que se expone en la imagen, o también la presencia de ascitis. La teleradiografía, por su parte, nos puede mostrar una elevación del hemidiafragma con hipomotilidad del ramen pleural y también puede haber atelectasia laminar basal izquierda. Por su parte, el ultrasonido es de gran utilidad, ya que ayuda a identificar la hidratación de los conductos biliares y establecer un diagnóstico de litiasis biliar en cerca del 95% de los casos. Asimismo, nos permite evaluar los cambios en el tamaño del páncreas, las zonas de diferentes ecogenicidad del parénquima, y también la pérdida de los contornos del órgano. El problema principal de este ultrasonido es que en el 30% de los casos no permite identificar con precisión la necrosis pancreática. También podemos hablar de la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, o también conocida como CEPRE. Con el advenimiento de la colangiografía y la por resonancia magnética y la endosonografía, ambos que son procedimientos de excelente rendimiento diagnóstico en lo que viene siendo la vía biliar y que tienen la característica de que no son invasivos, las nuevas indicaciones sugieren que solo se debería efectuar la CEPRE en intervenciones terapéuticas más no diagnósticas. Con esto se va a evitar numerosos procedimientos innecesarios y con ello también se disminuyen las complicaciones graves. Aunque existe cierto debate de algunas indicaciones, existe el consenso de que la ictericia obstructiva y la colangitis, el cálculo elevado en la papila, la reaparición del dolor en la hospitalización, ya representan indicaciones de emergencia. Por otra parte, un estudio multicéntrico realizado en Alemania demostró que la extracción de un cálculo coledociano libre, no obstructivo, no mejora la evolución de la pancreatitis aguda.
También tenemos la tomografía computarizada. En la actualidad es el procedimiento de mayor utilidad para determinar la existencia de necrosis, que además permite evaluar las complicaciones locales y la gravedad de las lesiones. Tiene un valor predictivo de una especificidad de 92% y una sensibilidad de 90%, con lo cual se practica después de las primeras 48 horas de iniciado el cuadro. Y también nos va a permitir determinar con seguridad la evolución de la enfermedad y detectar la presencia de complicaciones, sobre todo si estamos hablando de colecciones líquidas e infección de la necrosis, así como la presencia de pseudoquistes. El inconveniente, es mejor dicho, conveniente efectuar estudios de TAC dinámica con empleo de medio de contraste oral y endovenoso para determinar la magnitud de las lesiones, y tiene la característica de que es una excelente guía para el drenaje percutáneo en colecciones intraabdominales. La clasificación de Baltasar nos va a permitir establecer criterios de gravedad de acuerdo a los hallazgos radiológicos, como pueden ver en la tabla. Hablando un poco de esto, de lo que es el inconveniente, la tomografía axial computarizada, con algunos autores defienden que debería realizarse después de las 72 horas, suelen comentar que los exámenes más precoces tienden a subvalorar la extensión de la necrosis y de la gravedad, y solo se debería realizar un ataque urgente frente a una duda diagnóstica para evitar laparotomías exploratorias injustificadas. Así que eso está en debate. Con respecto a lo que es la clasificación, en la clasificación vamos a tener los subtipos de la pancreatitis, como va a ser la pancreatitis intersticial edematosa, que se manifiesta con una inflamación aguda del parénquima pancreático y el tejido peripancreático sin evidencia de necrosis, y constituye el 90% de las pancreatitis. En la pancreatitis necrotizante, aquí va a ser una infección y una inflamación asociada a la necrosis del parénquima pancreático y a los tejidos peripancreáticos. Esta pancreatitis aguda va a tener diferentes formas de presentación, como se presenta en la tabla, que va a ir desde una pancreatitis aguda leve con una ausencia tanto de necrosis pancreática como de un fallo orgánico, la pancreatitis aguda moderada en presencia de cualquier tipo de necrosis, sea esta una necrosis estéril o con un fallo orgánico transitorio, la pancreatitis grave en presencia de cualquier grado de necrosis, la pancreatitis crítica, que va a ser en presencia de necrosis pancreática infectada con un fallo orgánico, y el fallo orgánico transitorio, en el cual se van a dar datos del fallo orgánico mismo que se resuelven en un corto periodo. Y por último, el fallo orgánico persistente, en el cual ya se dan datos del fallo orgánico que no resuelven en un corto periodo. Aparte de esto, en primera instancia se puede evaluar la pancreatitis aguda mediante los criterios de Atlanta dados en el año 2012, en el cual, como se puede ver en la tabla, se clasifica en una pancreatitis moderada, una pancreatitis moderadamente severa y por último una pancreatitis severa. Con respecto a la evaluación de la severidad, aquí se va a evaluar mediante criterios que son los criterios de Ramson en primera instancia, que estos criterios van a tener una sensibilidad del 80% en las primeras 48 horas, va a valorar 11 factores, 5 al ingreso y 6 a las 48 horas, y se menciona que un valor mayor o igual a los 3 puntos se va a considerar ya una pancreatitis grave. Con respecto a lo que es la escala del Apache, estos criterios del Apache van a tener una sensibilidad del 95% si se aplican diariamente en pacientes en cuidados intensivos. Este Apache va a valorar 12 criterios y se va a evaluar mediante una puntuación mayor o igual a 8, que va a ser considerada como de alto riesgo de fallecimiento para el paciente, y es mayor a medida de que aumenta el score. Las ventajas de este va a ser que este va a ser un predictor más exacto con aceptables tasas de sensibilidad y especificidad. La desventaja de este es que es muy complejo y demasiado tedioso para el médico tratante que se encuentra tratando al paciente en ese momento. Con respecto a lo que es la escala de Bichat, este índice fue validado en el año 2008 mediante estudios realizados en 117 hospitales.
Esta escala de Bichat se va a representar de una manera muy simple para identificar a pacientes con alto riesgo de mortalidad incrementada y el desarrollo de marcados signos de gravedad dentro de las 24 horas. Este va a constar de 5 variables para la predicción de la mortalidad y un punto asignado para la presencia de cada uno de los siguientes parámetros que van a ser evaluados dentro de las 24 horas, como va a ser el BUM mayor a 25 miligramos por decilitro, el deterioro del estado mental, también el síndrome de respuesta inflamatoria y también una edad mayor a 60 años. Ya, con respecto a lo que es el tratamiento, en primera instancia se va a tratar el dolor, que el dolor grave de la pancreatitis aguda va a impedir que el sujeto descanse y esto puede causar una descarga colinérgica constante que va a estimular la secreción gástrica y pancreática. Por consiguiente, es muy importante el tratar el dolor. La administración de buprenorfina o el clorhidrato de procaína o la miferidina son muy útiles para controlar el dolor en el abdomen. Un factor importante del sufrimiento del paciente va a depender del componente inflamatorio de la pancreatitis, que se ha intentado varios métodos para aliviar la inflamación. Entre ellos se encuentra la administración de la indometacina y de los inhibidores de las prostaglandinas. Además de que se menciona que se debe evitar la administración de la morfina debido a que esta tiene una capacidad de inducir el espasmo del esfínter de Oddi. En cuanto a la fluidoterapia, se recomienda administrar solución cristaloide balanceada de 200 a 500 ml por hora o de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora, alrededor de unos 2.500 a 4.000 ml en las primeras 24 horas. Esto con la finalidad de mantener una presión arterial media efectiva y un gasto urinario de 0,5 ml por kilogramo de peso por hora, disminuyendo de este modo los niveles de BUM. El principal riesgo con la restitución de fluidos es la sobrecarga de volumen, que este va a incrementar el riesgo del síndrome coronario agudo, sepsis y además necesidad de intubación y muerte, por lo que debe adaptarse según el grado de depresión del volumen intravascular y la reserva cardiopulmonar disponible, debiendo considerar situaciones especiales como pacientes con fallo renal y además de cardiopulmonar. En cuanto al uso de antibióticos, debe reservarse ante la sospecha o la confirmación de infecciones locales o extrapancreáticas, como neumonías, infecciones del tracto urinario, colangitis, sepsis, flebitis en sitios de venopunción y además restringiéndolos a pacientes con necrosis de páncreas en un mayor a 30%. O si bien puede presentar necrosis pancreática o extrapancreática infectada. Estos cuadros deben ser sospechados ante la aparición de un deterioro clínico o una escasa mejoría del paciente después de 7 a 10 días de tratamiento hospitalario. También están inducidos en la presencia de sepsis, por lo que se deben realizarse cultivos simultáneamente. También se debe cambiar las vías de acceso vascular, además de realizar métodos diagnósticos de imagen para identificar su etiología. La administración debe realizarse con un antibiograma y la duración depende de la respuesta clínica o la negatividad de los cultivos. En cuanto a la nutrición, tiene el propósito de que el páncreas descanse con la limitación de alimento y líquidos por vía oral. Esto puede ser mediante la sonda sedas por aspiración nasogástrica y los bloqueadores H2. Debido a que incluso la más pequeña cantidad de ácido gástrico que llega al duodeno puede estimular la secreción pancreática. Tiempo después se da la reanudización de la alimentación por vía oral, consistentemente en pequeñas comidas. Una vez que remite el dolor abdominal y el dolor a la palpación en el abdomen, se normaliza la amilasa sérica y el paciente puede presentar hambre. Esto ocurre en el transcurso de una semana tras el inicio del ataque de pancreatitis aguda leve. En cuanto a la antibiótico terapia, desde un inicio, si hay colangitis asociada,
menor al 5% como la ampicilina, más gentamicina o ampicilina más sulbután, se lo debe administrar. En cuanto a necrosis pancreática, se debe administrar en más del 30% de la glándula afectada, demostrado ya sea por TAC de inicio, se debe administrar imipenem discutido. Esto está discutido. En cuanto a los pacientes con necrosis infectada o abscesos pancreáticos, el fármaco de primera elección es el imipenem de 500 miligramos de intravenoso cada 8 horas, o a su vez la ciproxima de 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, o el metronidazol de 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. En cuanto al tratamiento endoscópico, la CEPRE con esfinterotomía disminuye la mortalidad y las posibles complicaciones comparada con los casos de pacientes que no han sido esfinterotomizados. Su uso se limita a enfermos con colangitis sobreagregada y además de pancreatitis aguda biliar, y esta principalmente se debe tratar en coledocolitiasis y documentada por imágenes, y si existen hallazgos altamente sugestivos de cálculo persistente en el conducto biliar. Ahora hablaremos de la pancreatitis crónica. Tenemos que como definición es un padecimiento inflamatorio crónico incurable y de origen multifactorial, cuya presentación es muy variable y representa un desafío para tratarla de manera satisfactoria. En cuanto a los estudios de necropsia, nos indican que la prevalencia es tan alta como en el 5% de los países escandinavos. En cuanto a Ecuador, la pancreatitis crónica presentó un aumento de la incidencia en el 2016 y una tasa de letalidad del 2.9%. Aunque la prevalencia de la pancreatitis crónica en personas con cirrosis alcohólica e hígado graso varía de un 9 a un 34%, en alcohólicos es conocido de solo a 5 o un 15%. En cuanto a la etiología, tenemos 3 puntos importantes aquí. Primero, el alcohol. Esta enfermedad se vincula con la dosis y es mayor en quienes beben intensamente, aproximadamente 150 gramos al día. Menos del 15% de los alcohólicos confirmados ha sufrido de esta afectación. En cuanto al hiperparatiroidismo, la hipercalcemia es una causa conocida de hipersecreción pancreática, y la hipercalcemia crónica por hiperparatiroidismo no tratado también se acompaña de pancreatitis calcificada crónica. En la hiperlipidemia, el papel juega ya que predispone a las mujeres a la pancreatitis crónica cuando han recibido un tratamiento por restitución de estrógenos. Aquí se supone que la alteración o aparecen alteraciones crónicas después de episodios subclínicos repetidos de una inflamación aguda. Para la clasificación tenemos algunas. Primero tenemos a la pancreatitis calcificante o de tipo litógena. Aquí, aunque la mayoría de los sujetos con pancreatitis calcificada posee un antecedente de abuso de alcohol, en varios subgrupos etiológicos pueden formarse cálculos y calcificaciones aquí en el parénquima. También la pancreatitis hereditaria y tropical son en particular notables por el desarrollo de una enfermedad calculosa. La otra tenemos a la pancreatitis obstructiva crónica. Aquí se refiere a alteraciones inflamatorias crónicas debido a una compresión o una oclusión del sistema ductal proximal por tumor, que puede ser por un tumor, por un cálculo biliar, por una cicatriz postraumática o por un calibre inadecuado del conducto. La obstrucción del conducto pancreático principal debido a procesos inflamatorios o neoplásicos puede causar una fibrosis difusa, también una dilatación de los conductos pancreáticos principal y secundario y atrofia acinar. Tenemos también a la pancreatitis inflamatoria crónica. En cambio aquí esta se caracteriza por una fibrosis difusa y también una pérdida de los elementos acinarios con una infiltración predominante de células mononucleares en la totalidad de la glándula. En cuanto a la pancreatitis de tipo hereditaria o genética, esta es una forma de pancreatitis crónica que se hereda de forma autosómica dominante. Tiene aproximadamente un 80% de penetrancia y tiene una expresión variable. Aquí la mayoría de sujetos afectados van a desarrollar síntomas antes de los 20 años de edad y también se ha asociado a un mayor riesgo de aparición de adenocarcinoma pancreático.
Cuanto a la pancreatitis autoinmunitaria crónica, esta es una variante de la pancreatitis crónica, que es una enfermedad no obstructiva con infiltración difusa que se acompaña de fibrosis, un infiltrado de células mononucleares en donde tenemos a los linfocitos, células plasmáticas o eosinófilos, y también un título alto de uno o más autoanticuerpos. En cuanto a la fibrosis pancreática asintomática, aquí este padecimiento se observa en pacientes de edad avanzada, asintomáticos, también en poblaciones tropicales o alcohólicos sin síntomas. Se caracteriza porque existe fibrosis perilobar difusa y también una pérdida de la masa de las células acinares, pero sin un componente ductal principal. Todas estas clasificaciones van a depender netamente de ciertas alteraciones o incluso de patologías que pueden estar asociadas a la misma, como por ejemplo en las esteatorreas, el dolor abdominal que se presenta como clínica y la diabetes mellitus. Pero ¿qué alteraciones vamos a poder encontrar? Pueden ser aquí anomalías genéticas que dan una alteración al gen de la fibrosis quística. De igual manera puede verse involucradas las vías bioquímicas y moleculares de cierta trascendencia en la patogenia de la pancreatitis crónica y también los mecanismos que controlan los fibroblastos y los factores de crecimiento. Este paciente va a acudir tanto por dolor, ya sea en epigastrio, y radiación con dirección hacia la espalda, va a ser constante y terebrante. De igual manera la esteatorrea, que van a ser voluminosas de mal olor, con un aspecto oleoso y se va a acompañar de una pérdida de peso. Y en el caso de la diabetes pancreatógena, aquí podemos observar el incremento de la sensibilidad periférica a la insulina, la disminución de la sensibilidad hepática. ¿Cómo diagnosticamos? Mediante la prueba directa e indirecta. En la directa con la cuantificación de la secreción pancreática exócrina y la prueba indirecta con la medición sérica del tripsinógeno, ventiromina, concentración de grasa fecal, concentraciones fecales de lactasa y la prueba del aliento de trioleína. De igual manera podemos optar por complementarios de imagen, como por ejemplo una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada con una intervención mixta endoscópica y radiológica. Aquí podemos estudiar y tratar las enfermedades de los conductos biliares y del páncreas. Una tomografía computarizada, que es de mayor accesibilidad y de igual de una naturaleza no invasiva. Una resonancia magnética para poder detectar cambios incipientes tanto parenquimatosos como los ductuales. Y aquí tenemos una sensibilidad en el diagnóstico de una pancreatitis crónica temprana. En relación a la ecoendoscopía o ultrasonografía endoscópica, tenemos los criterios encoendoscópicos de Rosemont para el diagnóstico de pancreatitis crónica. Esos son o tienen los criterios parenquimatosos mayores, que son los focos hiperecoicos mayores de 2 milímetros en longitud y ancho con sombra acústica, y la lobularidad mayor o igual de 3 lóbulos contiguos como en panal de abejas. También tenemos los criterios menores parenquimatosos, que son los focos hiperecoicos, que son mayores a 2 milímetros de longitud sin sombra acústica. Se refiere a los cálculos del conducto con sombra acústica. Los criterios ductales menores, que tienen que ver con la dilatación del ducto mayor o igual de 3.5 milímetros en el cuerpo y 1.5 milímetros en la cola. El ducto tortuoso y la pared del ducto hiperecoica con ramas laterales dilatadas. Esta ecoendoscopía detecta cambios tempranos y tardíos en la pancreatitis crónica. Tratamiento. En relación al tratamiento médico tenemos la modificación del estilo de vida, suspender consumo de alcohol y tabaco, el manejo del dolor teniendo en cuenta la escala analgésica y la suplementación con enzimas pancreáticas. En el manejo del dolor, tomando en cuenta la escala analgésica, la analgesia con narcóticos debe evitarse al máximo, ya que estos medicamentos pueden agravar los síntomas. En la terapia con reemplazo con enzimas pancreáticas, en las indicaciones está pérdida de peso y la excreción de más de 15 gramos de grasa fecal diaria en una dieta de 100 gramos por día de grasa. La dosis inicial puede ser de 50.000 unidades USP de lipasa por comida. En el tratamiento antisecretor tenemos el octreótido, que inhibe las secreciones pancreáticas directa y también indirectamente mediante el bloqueo de la CCK y la liberación de secretina también. El manejo nutricional, tenemos limitar el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, administrar vitaminas liposolubles, calcio y vitamina B12, y en el tratamiento neurolítico, bloqueo del plexo celíaco mediante la utilización de USE de esteroide y anestésico local, con el fin de cortar las vías
aferentes de nocicepción. Respecto al tratamiento endoscópico, los cálculos del conducto pancreático principal menores de 5 milímetros, tenemos las CEPRI maniobras de estándar para la extracción de cálculos. En cálculos mayores de 5 milímetros, la litotripsia y el sistema SPI CLAS. En la estenosis biliares y del conducto pancreático principal, CEPRE más esfinterotomía, dilatación con balón y stents. Y en grandes pseudoquistes, el drenaje transmural guiado por USE. Cuando se opta por el tratamiento quirúrgico, tenemos opciones como la pancreatoyeyunostomía, la pancreatectomía distal con conservación del vaso y la DPPHR. Los procedimientos de drenaje que tienen que ver con la pancreatoyeyunostomía, los procedimientos de resección, que tenemos la pancreatectomía distal, la pancreatectomía proximal, la pancreatectomía total con trasplante autólogo de islotes pancreáticos y en procedimientos híbridos el DPPHR, que es la resección de la cabeza del páncreas con conservación del duodeno. Dentro del pronóstico y la evolución, este de aquí va a depender de la causa de la enfermedad, el desarrollo de sus complicaciones, la edad y el estado socioeconómico del paciente. La posibilidad de alivio final del dolor depende fundamentalmente de la etapa en la que se encuentra la enfermedad al momento del diagnóstico y la persistencia del consumo de etanol en personas con pancreatitis alcohólica crónica. La supervivencia a largo plazo de la pancreatitis crónica es menor que la de los enfermos sin esta enfermedad, además de que existe el riesgo de crearse un carcinoma. Los procedimientos quirúrgicos realizados para la pancreatitis crónica siempre deben incluir una biopsia del tejido. Dentro de las complicaciones vamos a tener al pseudoquiste. Este de aquí es una acumulación crónica de líquido pancreático rodeada por una pared no epitelializada de tejido de granulación y fibrosis. Tiene una ocurrencia del 10% en pancreatitis aguda y de un 20 al 38% en una pancreatitis crónica. Una ascitis pancreática, la cual es una extravasación de líquido pancreático drenado hacia la cavidad peritoneal. Una fístula pancreatoentérica es una erosión de un pseudoquiste pancreático a una víscera hueca adyacente. Dentro de las tumoraciones de la cabeza del páncreas, estas de aquí se ven presentes en el 30% de pacientes con pancreatitis crónica. La trombosis de las venas esplénicas y porta, estas de aquí van a ser dadas por compresión y oclusión de la vena porta y tiene una mortalidad por hemorragia de mayor al 20%. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.